Bueno, buenas tardes. Solo reiterar las gracias a los organizadores y al Congreso por recibirnos hoy. Me han pedido que hable un poco de los retos en la implementación de este concepto que ha descrito magníficamente la doctora Ayuso, que es la medicina personalizada de precisión. Y un poco también basado en mi propio background y experiencia, me voy a centrar en dos áreas. En el desarrollo de la salud digital como un elemento clave para poder hacer posible la medicina personalizada de precisión y también en la necesidad de formación en capacidades digitales a todos los niveles de los participantes en estos procesos, desde los pacientes hasta los especialistas. Entonces, un poco el esquema es, una breve introducción, abordaré estos retos en salud digital, luego los retos en capacitación y la necesidad de nuevas profesiones y, finalmente, unas conclusiones. Bueno, la medicina personalizada de precisión está revolucionando ya la atención sanitaria, como hemos visto, adaptando los tratamientos a las características individuales de cada paciente. Y aquí quiero resaltar que no solamente a las características genéticas. La definición de medicina de precisión es más amplia y se refiere a todos los factores que afectan a la salud de las personas, ya sean ambientales o socioeconómicos, además de los genéticos, que por supuesto son muy importantes. Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos muy serios que requieren toda nuestra atención, ¿no? En concreto, ya digo, me voy a referir al desarrollo de la salud digital, de los sistemas de gestión de datos que necesitamos, tanto para el uso primario de la información en la asistencia sanitaria como en el uso secundario, que es como llamamos al uso en investigación de los datos que recogimos en la práctica clínica cotidiana, y finalmente de la capacitación necesaria no solo del personal sanitario, sino de los gestores, de los pacientes, de los estudiantes de carreras que conducen a títulos sanitarios y de los especialistas en el manejo de los datos que son tan necesarios para todos estos procesos. Comenzando con la salud digital, estamos en un momento clave, tenemos fondos provenientes de Europa, tenemos estrategia de salud digital, el Ministerio de Sanidad está dando pasos en colaboración con las comunidades autónomas para resolver un paisaje muy complejo de datos de múltiples orígenes, en múltiples formatos, con arquitecturas muy diversas, muy fragmentadas, con un alto volumen de información y alta variabilidad de infraestructuras y además en un marco regulatorio muy complejo, que es el de la salud, ¿no? Entonces, se están poniendo en marcha estrategias, tanto regionales como nacionales, como a nivel europeo, para organizar todos estos datos, de ahí el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que ya está en vigor, para generar más valor a partir de los datos y para conseguir financiación sostenible. ¿Todo esto qué busca? Pues busca que podamos utilizar esos datos para mejorar la atención sanitaria con enfoques de medicina de precisión, pero también para mejorar la investigación biomédica que nos permite conocer las causas multifactoriales de las enfermedades. Y para eso tenemos que avanzar en analítica, en inteligencia artificial y en el uso secundario del dato, como decía antes. ¿Qué instrumentos tenemos? Bueno, pues tenemos que manejar las tecnologías de seguridad de la información, de ciberseguridad, tenemos tecnologías para la interoperabilidad, para conectar todo, aunque estén en orígenes, en formatos diferentes, pero tenemos estándares que nos permiten integrar la información, tenemos que mejorar las capacidades digitales, que para mí es uno de los grandes problemas, tenemos que establecer sistemas de gobierno y de calidad del dato en origen y tenemos que mejorar las infraestructuras. Solamente así podremos llegar a ver estas aplicaciones que ya son realidad en algunos nichos de la salud, no están extendidas en todas las patologías ni en toda la población. Por tanto, los riesgos y los puntos de posibles bloqueos son esa insuficiente calidad del dato en el origen, cuando metemos los datos viendo un paciente, la seguridad, las infraestructuras, la financiación, la interoperabilidad y, por supuesto, siempre el cumplimiento de la normativa. Estamos ante un ecosistema muy fragmentado, con múltiples actores, la industria farmacéutica, los hospitales, los centros de investigación, con múltiples niveles, nivel regional, nacional, europeo, incluso global, con múltiples infraestructuras, ahora comentaré algo sobre esto, con múltiples datos, datos multimodales, hemos hablado de imagen, hemos hablado de historia clínica, hemos hablado de secuencias genómicas, cada vez más somos capaces de capturar factores ambientales, con relojes que informan de nuestra actividad, de nuestros factores de riesgo. Tenemos múltiples modelos de datos. Todavía tenemos mucha información no estructurada en nuestras historias clínicas, todavía escribimos mucho texto en las historias clínicas que no es fácil interpretar y convertir en un dato estructurado que sea procesable.
Y, como digo, en un entorno legislativo muy complejo y que además se va a hacer aún más complejo. O sea, solo hablar del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y del Reglamento Europeo del Espacio de Datos Sanitarios. Son dos nuevas legislaciones que nos comprometen, que nos obligan y que acaban de entrar en vigor en este mismo año. Y que nos obligan, hay unos plazos a adecuarnos a esa normativa, igual que lo hicimos con el Reglamento de Protección de Datos. Aún estamos dirimiendo si debemos de almacenar los datos en la nube o en centros de proceso de datos en nuestros centros de salud, o sea, en nuestras organizaciones sanitarias, ¿no? Evidentemente hay pros y cons de ambas soluciones, pero yo creo que la medicina de precisión en general no se va a poder hacer sin nube, no se va a poder hacer sin un entorno común que sea fácilmente ampliable y gestionable. Con todas las medidas de seguridad, de accesibilidad, ventajas de costes, etcétera. Además, como decía antes, disponemos de múltiples herramientas para estandarizar la información. Aunque esté distinta en distintos orígenes, en distintas comunidades autónomas, existen estándares como OpenAIRE, OMOP, I2B2, mecanismos de interoperabilidad como HL7, FHIR, DICOM, que hacen posible todo esto, incluso con los datos genómicos, ¿no? ¿El problema cuál es? Pues el problema es que necesitamos gente que esté formada para manejar todas estas cosas, y ahora veremos que eso no es siempre la realidad. La gestión del dato también involucra, sobre todo si queremos hacer uso secundario, los procesos de anonimización o pseudoanonimización de los datos, que no son fáciles. En suma, necesitamos promover esta protección de la privacidad, tanto en el proceso asistencial como en la investigación, facilitar la colaboración de todos los actores que participan en estos procesos, acelerar la obtención de resultados de la investigación y que reviertan en la práctica clínica, permitir que toda esta información que existe en nuestro riquísimo sistema sanitario se pueda emplear para el uso secundario, para la planificación, para la gestión, para la salud pública, fomentar la innovación. Seguimos necesitando métodos y procesos informáticos cada vez más complejos y nos enfrentamos a retos nuevos que antes no había. Por eso también es importante la investigación en el ámbito de la informática y de la ciencia de los datos. Y necesitamos desarrollar capacidades analíticas de todos estos grandes volúmenes de datos. Yo he tenido la suerte de participar en iniciativas de uso secundario en otros países y nos llevan años de ventaja. Esto es posible hacerlo. Existen múltiples ejemplos en Australia, en Estados Unidos, a nivel europeo, pero todavía en España estamos empezando a crear estos repositorios para el uso secundario de los datos de salud. Como digo, todo esto no se puede hacer, o sea, no es un problema de tecnología, ni siquiera diría yo que es un problema de financiación ahora mismo, porque ahora hay financiación y hay tecnología. El problema que yo me encuentro como responsable de un centro sanitario es encontrar personal formado y, sobre todo, ofrecerles un futuro en el hospital, ofrecerles una carrera estable, porque no podemos competir con la industria privada, que les paga mejor, pero sobre todo porque no les ofrecemos estabilidad, porque les contratamos por proyectos de 1 año, de 2 años. Y esto ya es algo estructural en el sistema sanitario. ¿Quién puede dudar que la genética o la informática son estructurales? Y debería de haber profesiones sanitarias en genética, igual que hay una especialidad, o la va a haber, esperamos, debería de haber una especialidad también en informática sanitaria. Nosotros, dentro de, bueno, ¿por qué se necesita formación? Es evidente, ¿no? Los avances tecnológicos, las propias expectativas de los pacientes, que pueden realizar ya muchas cosas online en otros sectores y todavía no en sanidad, los nuevos modelos de gestión, incluyendo la medicina personalizada y la profesionalización. A nosotros nos gusta trabajar con este modelo en el hospital y yo creo que es aplicable a nivel regional y nacional, donde hemos representado 5 necesidades formativas, que van desde las donde más personas hay que formar, que serían los pacientes, subiendo por la intensidad de esa formación. Y en el tope de la pirámide, en la cúspide, gracias, están los especialistas, ¿no? Que requieren estar entrenados y formados para el manejo de todos estos datos. Pero en medio tenemos los estudiantes de carreras que conducen a profesiones sanitarias, de medicina, enfermería, fisioterapia, etcétera, los profesionales sanitarios que están ya en ejercicio y también, y muchas veces nos olvidamos, los gestores sanitarios. Todos requieren
exposición y formación en los ámbitos digitales. Y voy a poner simplemente algunos ejemplos, empezando por el nivel 5, que es el de los pacientes, que cada vez tienen un papel más importante y más activo en el mantenimiento de su salud y que deberían de saber cómo gestionar y generar sus propios datos de salud y además garantizar la equidad y evitar la exclusión. Para ello se pueden hacer cursos formativos, nosotros tenemos escuelas de pacientes, tenemos multitud de actividades en el hospital para pacientes. Se puede codiseñar con los pacientes aplicaciones de salud. Y hay muchos ejemplos británicos, bueno, en el extranjero. En suma, los sistemas de salud también deben de invertir en la educación del paciente. Un nivel más por encima sería el de los estudiantes de carreras sanitarias. Yo creo que aquí hay muchos compañeros que me apoyarán cuando decimos que todavía muchas facultades médicas y de enfermería están preparando a los estudiantes para un mundo analógico, desgraciadamente. Y es muy difícil cambiar los programas. En eso pedimos toda su colaboración. Seguimos teniendo un MIR en el que no se hace ninguna cuestión ni ninguna pregunta sobre temas de datos, de digital, de medicina de precisión, y si no hay preguntas en el MIR, pues los estudiantes no tienen mayor interés en preparar esos temas, ¿no? Entonces tenemos que hacer cursos obligatorios, tenemos que hacer un aprendizaje basado en competencias, con herramientas digitales del mundo real. Yo veo a los residentes cuando llegan a La Paz perdidos entre los múltiples sistemas de información que les obligamos a usar, desde la historia clínica, los sistemas departamentales, la admisión de pacientes, la genética, el laboratorio, es horroroso. Hay ejemplos y se acaba de publicar un marco de competencias que se llama DECODE, que son las competencias que deben de tener los graduados de medicina. Entonces, no es más que coger eso y adaptarlo y hacerlo aquí en España. En suma, las universidades deben integrar la salud digital en sus programas. Hay un nivel por encima, que son las personas que están ya trabajando en nuestros hospitales, ¿no? Los profesionales en ejercicio, que tienen dificultades con las herramientas digitales, pero no porque no tengan capacidad, sino porque nunca han recibido formación sobre cómo usarlas, ¿no? Y a veces la resistencia al cambio de la que hablamos se debe más a la falta de familiaridad con las tecnologías que a una verdadera resistencia al cambio. O sea, yo no diría que la medicina es una disciplina resistente al cambio, siempre ha cambiado, y tampoco es resistente a la tecnología. Siempre ha habido tecnología en los hospitales, ¿no? Lo que pasa es que ahora vamos un paso más allá con los datos, con los sistemas de información, con la inteligencia artificial, con las amenazas cibernéticas, y todo eso también lo tienen que conocer para trabajar de una manera segura y eficiente. El siguiente nivel es al que digo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Los MBAs de salud todavía en muchos casos no incluyen la formación en transformación digital, ¿no? Está empezando a cambiar, pero los gerentes deben de ser, y también aquí todos los tomadores de decisiones, los que lideren los proyectos de transformación digital y, por tanto, deben de comprender al menos las posibilidades y las limitaciones de los sistemas de información, de la IA, fomentar esta cultura en la organización de innovación, de toma de decisiones basada en datos, ¿no? Yo creo que nuestro hospital sí que ha hecho ahí algunas acciones de formación de directivos, etcétera, y hay algunos otros ejemplos. En suma, los responsables, tanto políticos como ejecutivos, deben de recibir formación especializada en estrategias de salud digital. Y ya me dejo para el final lo que para mí es más importante, y es la necesidad de estos especialistas, gente que sepa manejar datos de la salud. Los ingenieros actualmente, en general, acaban sus carreras y no han sido expuestos al sistema de salud ni a las características del cuerpo humano. Y llegan a los hospitales y muchas veces fallan estrepitosamente, por no hablar el lenguaje médico, ¿no? Al revés, los médicos no reciben durante su carrera ningún tipo de formación en tecnología ni en datos. Entonces, al final tenemos este choque de culturas y de lenguajes que es muy difícil de vencer. Para esto hacen falta los especialistas en ciencia de datos, bioinformática, informática médica, salud digital, como lo queramos llamar. Estos son los que cierran la brecha entre la tecnología y las necesidades médicas. Son los que hablamos los dos lenguajes. Necesitamos formar a estas personas, necesitamos reconocerlas de forma formal, acreditarlas, certificarlas. Hay ejemplos internacionales de éxito y debe de regularse el papel de estos especialistas en el sistema. ¿Cómo? Pues mediante muchos sistemas, mediante sistemas de certificación individual. Por ejemplo, en Australia había uno para personas que querían pasar un examen y conseguían una credencial, pero para mí lo más importante es que haya programas educativos acreditados en salud digital. También hay códigos de ética, hay múltiples formas de reconocer las credenciales en este campo. Es fundamental abordar la profesionalización, si no seguiremos siendo una profesión oculta.
¿Cómo podemos hacer esto? Pues ya digo, con todos estos mecanismos. En suma, y ya finalizando, creo que el futuro de la investigación biomédica y de la medicina personalizada de precisión va a depender en gran medida de cómo manejemos los datos, de cómo manejemos su calidad, su privacidad y la interoperabilidad. También creo que la capacitación digital de todos los profesionales sanitarios y pacientes es un elemento que no podemos olvidar y que es prioritario. Y de todas formas, y a pesar de todos estos desafíos, hay muchas oportunidades para seguir innovando, para seguir mejorando la investigación biomédica y la atención sanitaria, transformando, potenciando los sistemas sanitarios y fortaleciendo el uso secundario de los datos clínicos. La medicina personalizada de precisión, sin duda, para mí, requiere transformación digital, pero esta transformación digital, sobre todo, requiere inversión y planificación en capacitación y profesionalización de personas a todos los niveles. Muchas gracias.